Mi título es Puesta en Valor Patrimonial sobre el eje cultural y turístico de la Iglesia Matriz de Alayo, provincia de Concepción, en el año 2022. Tenemos lo que es las bases teóricas. El valor patrimonial se entiende como reconocimiento de los valores presentes en la infraestructura. Es efectivo en tanto conlleva las medidas necesarias de la conservación, recuperación y evaluación de las edificaciones históricos y patrimoniales, como la actualización de las salas de exposiciones y sus necesidades museográficas, la mejora de las condiciones y conservación de archivos de biblioteca, bienes culturales nacionales. Su principal objetivo es el contribuir en la preservación y accesibilidad del patrimonio cultural, según Sandra Tobón en el año 2013. También tenemos lo que es patrimonio cultural. Al igual que la cultura, y a pesar que es un concepto relativamente reciente, el patrimonio cultural también ha sido percibido y entendido de diversas formas. Sin embargo, en un primer paso para comprender qué implica el patrimonio cultural es entender la definición de qué es patrimonio, ¿no? Según el profesor museólogo Bayard, desde el plano individual explicó que la palabra patrimonio va a derivar del latín paradi, que representa aquello que proviene de los padres, los bienes que poseemos o heredamos de nuestros ascendientes. De manera parecida, el que Barrier te refiere a los derechos y obligaciones incluso de un sentido más abstracto y más espiritual que heredamos. Tenemos el patrimonio cultural, se debe ser entendido de diversos puntos de vista y como concepto indisciplinario. Para el historiador de arte Jules, explicó que el patrimonio cultural tiene enfoques para la antropología cultural, en la historia del arte, para el derecho, para la educación y para el enfoque que Jules narraba en sus investigaciones, como lo definía como el conjunto de manifestaciones y objetos nacidos de la producción humana de una sociedad que ha recibido como herencia histórica. Tenemos lo que es patrimonio cultural material inmueble, que se refiere a los bienes culturales inmuebles, incluyendo, pero no limitado a edificaciones, infraestructuras, conjunto, entre otros. El patrimonio cultural material mueble, que incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, incluidas las colecciones y espécimes únicos de interés en sociología, botánica, entre otros. El patrimonio el patrimonio cultural inmaterial, que combina diversas formas y manifestaciones de la vida nacional, se proyecta a través de generación en generación y su existencia va de acuerdo a su huésped, ¿no? Es necesario para conservar la cohesión social en cuanto a los demás miembros de la mesa. Tenemos lo que es el valor de un bien patrimonial, que le da cosa en su valor contable asentado en los libros de contabilidad para efectos de cálculo de impuesto predial. El valor de todo bien o derecho denominado en dinero será precio-costo de acuerdo al artículo 267 del Código de Rentas Internas. También es importante tener en cuenta que conforme a esa sección adicionada, la determinación del valor patrimonial de los activos no monetarios, o sea, incluidos los inmuebles, ajustados por inflación, se basará en el precio ajustado de dichos activos. Tenemos lo que es el eje cultural y turístico, que se entiende que el eje turístico ha estado evolucionando junto al eje cultural, produciendo un progresivo simbolismo entre los valores culturales, posicionándose como principal elemento del territorio turístico a través de un conjunto de valores culturales, que nos narra Erika Vargas en el año 2017. Tenemos el eje cultural. En los aspectos culturales, la palabra cultura, según Raúl Barrera, ha tenido una presencia común y usual de los medios actuales de difusión de información, televisión, radio, inclusive en las escuelas e institutos. Es un término por sí mismo extraño, distante a la vez familiar, en que estamos ante una palabra y un concepto que ha impregnado buena parte en mentes de hoy en día referirse a aquello intangible que define un grupo, usualmente extraño o diferente, o sea, nosotros, para las masas de los espectadores, oyentes y demás categorías. Tenemos lo que es aspectos históricos. El contexto histórico es el conjunto de contextos en el que acontecemos que desarrollarán de tal manera que influyeron a cierta medida. También se llama marco teórico o marco histórico. De referencia, todas las cosas humanas suceden en un contexto histórico, ya sea que hablemos de revoluciones, descubrimientos, inventos, entre otros.
Los aspectos económicos es la identificación principal del centro de producción y consumo de diversos bienes y servicios producidos en el país para asegurar una buena disponibilidad del centro para comprender los planes y esquemas de la expansión industrial, comercial y turística, ¿no? Los aspectos religiosos, en la religión, especialmente el cristianismo, ha estado siempre en relación con el medio sociocultural en el que vivimos. Hoy en día aparece caracterizado como la secularización en la imagen tecnocientífica del mundo y la posmodernidad cultural. Tenemos el eje turístico. Uno de los ejes estratégicos que se viene para alcanzar el desarrollo sustentable es el turismo, que en conjunto de los objetos de la agencia entran capacitación, generación de redes, vínculos, el gobierno, sociedad, que nos dice María Paracios en 2019. El desarrollo local, vemos, es relativo a la actividad turística que se requiere caracterizar el desarrollo donde se va a operar, identificar sus posibles activos, considerar los impactos positivos y negativos y las herramientas a emplearse, que nos rendirá frutos, ¿no?, en el desarrollo sustentable desde los distintos ángulos que implica la sostenibilidad, que nos dice Guidi Graciela en el año 2016. El impacto ambiental también es uno de los estudios de los planes, programas y proyectos turísticos sobre el ambiente, que va a ser fundamental antes que se tomen decisiones que pueden ser reversibles. Estos estudios son multidisciplinarios, ya que trata de conocer los aspectos positivos y negativos que una decisión relacionada con una inversión para el desarrollo se puede dar de medio natural y social. Bueno, tenemos también por último los términos básicos como refaccionamiento, que es arreglo, reparación, restauración de algo, especialmente un edificio parte de él. Y la restauración es la modificación de una cosa para ponerla en estado o estimación que antes tenía. Tenemos la conservación, que es la acción o efecto de conservar o conservarse. El patrimonio es un conjunto de bienes propios de una persona, una institución susceptible de estimación económica. Puesto en valor es un programa que contempla la recuperación y ampliación de edificios históricos y patrimoniales, la actualización de las salas de exposición, sus necesidades museográficas, la mejora de las condiciones de guarda y conservación de archivos, bibliotecas y bienes culturales. Tenemos el valor patrimonial, es el valor de un activo que figura en la contabilidad, es decir, corresponde a un valor por el que se ha registrado en la contabilidad. El turismo, a una actividad recreativa que consiste en viajar, recorrer un lugar por placer. La cultura es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo.